Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a estar viendo ya un tema nuevo que corresponde al segundo trimestre del año. Eh, a lo largo de todo lo que venimos viendo, nosotros ya manejamos un concepto que es el de tolerancia, ¿sí? Más específicamente el de tolerancia dimensional. Nos referimos como una tolerancia dimensional a una tolerancia de una dimensión de un objeto, ¿sí? Eh, y más específicamente, nosotros estuvimos trabajando con un tipo de tolerancia que se las clasifica o se le llama tolerancias bilaterales. ¿Y qué significa esto? Recuerdan ustedes que veníamos trabajando con cuando calculábamos los errores, ¿sí? Los errores absolutos, eh, por ejemplo, de una dimensión X, eh, podía tener un valor más o menos 0,55, por ejemplo, ¿sí? Donde uno interpretaba que esa medida final podía variar, ¿sí? Del valor del valor que yo había obtenido, ¿sí? Propia de la medición, que le llamábamos valor representativo, podía variar un 0,55, por ejemplo, para arriba o para abajo. O sea, sumándole o restándole a ese valor representativo. A esto lo venimos manejando como un error, ¿sí? También conocido también como una tolerancia, porque la definición de tolerancia la podemos entender como la cantidad total permitida que puede variar en la fabricación de una pieza. O sea, es la cantidad en cuanto a una dimensión, por ejemplo, de acá en este eje que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos el largo de esta pieza, me dice que el valor representativo es 55 y puede variar para arriba un 35 y puede variar hacia abajo un 0,25. ¿Sí? Eso en cuanto a lo que se entiende como una tolerancia dimensional, o sea, porque es respecto a una dimensión, ¿sí? Un largo, un ancho, un diámetro. ¿Se entiende? Eh, Ahora ya a partir de este segundo trimestre vamos a empezar a pensar la metrología como un instrumento de control de calidad, ¿sí? O sea, desde el punto de vista desde una industria, ya un proceso productivo, donde podemos generar una pieza que tiene que cumplir ciertas normativas en cuanto a sus dimensiones, ¿sí? Bueno, entonces, si tenemos una única dimensión, la llamábamos tolerancias dimensionales. El largo, el ancho, diámetro, etc. Y es lo que venimos manejando hasta el momento. Con los errores, ¿sí? Con los errores absolutos, que no era otra cosa que las tolerancias dimensionales. Bueno, eso en cuanto a tolerancias dimensionales. Pero el tema real de la clase de hoy quiero enfocarlo a las llamadas tolerancias geométricas, ¿sí? ¿Y qué son las tolerancias geométricas? Bueno, primero vamos a enfocar con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos esta ventana, ¿sí? Y se nos rompe el vidrio. Se nos rompe este vidrio, ¿sí? Bueno, entonces procedemos a cambiarlo al vidrio, ¿no? Tenemos que ir a la vidriería y comprar uno nuevo. Pero para eso obviamente tenemos que tomar las dimensiones que tenía el vidrio que queremos reemplazar. Entonces,
¿cómo es que haríamos nosotros en este caso? No sé, lo más práctico podría ser agarrando una cinta métrica y medir, por ejemplo, lo que es el alto, ¿sí? Esta dimensión, y bueno, el ancho, de acá y de acá, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que esto nos dio, no sé, 90. Esperen, voy a poner el mouse porque si no, para dibujar se va a poner complicado. Un segundito. Bien, ahora creo que estamos un poco mejor. Bueno, vamos a suponer que esto mide 90 de ancho, le llamamos a esta dimensión, y a este alto, ¿sí? Vamos a suponer que mide, no sé, 60 centímetros, ¿ok? Bueno, entonces nosotros vamos con esas dos dimensiones, ancho y alto, y le decimos al vidriero, ¿sí? A la persona que nos atiende en la vidriería, le decimos, bueno, quiero un vidrio, no, nos estamos olvidando un paso, el espesor de ese vidrio, pero bueno, vamos a tomar por defecto que es 4 milímetros. Bueno, el espesor. Bueno, quiero un vidrio de 4 milímetros de espesor, de 90 de ancho por 60 de alto. ¿Sí? Le damos esas dos dimensiones. ¿Se entiende? Le decimos un vidrio de 90 de ancho por 60 de alto. Uno, a simple rasgo, parecería que ya estaría todo perfecto y no hay más datos adicionales para entregarle a la persona esta. Bueno, entonces, qué les parece a ustedes si esa persona, igual estoy dando una exageración en este caso, ¿no? Porque sería muy raro que pase, pero piensen qué pasaría si de repente esta persona me entregaría una pieza así, ¿sí? Una pieza así, que sería como un trapecio, ¿sí? Y efectivamente, si nosotros medimos de acá el ancho, ¿no? Desde un extremo al otro extremo, cumple los 90 centímetros que nosotros le solicitamos. Si yo también me desplazo más hacia abajo y mido nuevamente con una cinta métrica, mido y efectivamente otra vez nos da los 90 centímetros que le pedimos de ancho. ¿Y qué pasa con el alto? Y bueno, podemos medir desde un extremo a otro extremo el alto y efectivamente nos diera esos 60 centímetros. Y así se va a corresponder con estas dos líneas paralelas que son los extremos, ¿no? O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Que ya no basta para ciertas tareas o ciertas demandas de la industria, ya no basta con las tolerancias dimensionales, ¿no? O sea, con una medida que sea ancho, largo, espesor, ¿sí? Entonces tenemos que recurrir a otro tipo de herramientas en lo que es la metrología y por eso existen las llamadas tolerancias geométricas. ¿A qué vamos con esto? Que si nosotros vamos con la clásica de las ancho, alto, largo, etcétera, no estamos contemplando la forma geométrica que tiene que tener esa pieza. Yo acá les di un ejemplo totalmente exagerado, esto sería muy raro que pase, ¿sí? Pero
acá yo le di un ejemplo totalmente, digamos, a lo grande, ¿no? Pero ustedes piensen ahora que tienen una pieza de una maquinaria, ¿sí? Y tenemos este eje, ¿no? Tenemos un eje acá y ese eje tenemos que reemplazarlo. O sea que tenemos que ir de repente a una industria metalmecánica o no sé, a un matricero, etcétera. Alguien que pueda generar, a un tornero, alguien que pueda generar esta pieza, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenderíamos a hacer? Sacaríamos este eje y mediríamos el largo. Podríamos generar un plano, ¿no? Porque vemos que tiene acá distintos diámetros, tiene una punta roscada, ¿sí? O sea, podríamos tomar todas esas dimensiones y las podríamos plasmar en un plano, donde tomaríamos las distancias del largo, tomaríamos los diámetros, ¿sí? Tomaríamos las distancias que va a tener esta rosca. Con un calibre podríamos ver de qué tipo de rosca estamos hablando, ¿sí? Si es métrica, si es en pulgadas, qué tipo de paso tiene, ¿sí? O sea, lo básico. Podríamos tomar esas medidas, plasmarlas en un plano y se la enviaríamos a esta persona, no sé, a un matricero, por ejemplo, que nos genere ese eje. Ahora, ¿qué pasa, ¿sí? Si de repente ese eje que nos entrega visualmente es idéntico, pero si vamos a un nivel, digamos, no digo microscópico, pero un poco más haciendo un zoom, ¿no? Vamos a borrar esto, vamos a suponer que nos entregan ese eje y si nosotros podríamos hacer un zoom, ¿sí? Veríamos que la pieza tiene una pequeña curvatura, ¿sí? Tiene una curvatura, o sea, a ojo no se distingue. Si podríamos hacer un zoom, veríamos que este eje tiene una curvatura, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros le solicitamos un eje, ¿sí? Le dijimos, mire, es para un eje, y le dimos el plano con las dimensiones, con los diámetros, con las especificaciones de esta rosca. Cubrimos todas lo que supuestamente debería ser necesario para generar esta pieza. Pero nos entregan este eje y tiene una cierta curvatura. ¿Qué pasa? Cuando este eje yo lo conecte, vamos a suponer que esto, vamos, lo básico que es de un ventilador. Bueno, un eje curvo, por más que sea mínima la desviación de ese eje, en la rotación se va a generar una vibración, ¿sí? Y esa vibración con el tiempo me va a afectar a los bujes. Bueno, acá faltaría otro buje. Me va a afectar a los bujes, me va a afectar a la estabilidad en general de la máquina, ¿sí? Va a generar ruidos molestos y probablemente no tenga el mismo rendimiento que tendría que tener, ¿sí? O sea, en el caso del ventilador giraría a menores RPM. Entonces, ¿a qué voy de vuelta con esto? Que tomando las dimensiones lineales, ¿sí? Y anotándolas en un plano ya no nos basta. Si necesitamos trabajar en una industria y tenemos que hacer cambios de piezas vitales o sensibles dentro de una máquina, ya las dimensiones lineales ya no nos bastan. Necesitamos recurrir a algo que se llama tolerancias geométricas. Y es bastante simple
bastante simple el concepto. Entonces, vamos un paso más. Existen estas tolerancias, ¿sí? Que de vuelta se especifican para piezas que tienen que cumplir funciones importantes, ¿sí? O sea, en un conjunto, y que dependen puramente de lo que es la fiabilidad del producto, ¿sí? Y cada una de estas tolerancias que tendríamos nosotros que especificar de este producto, de esta pieza, ¿sí? Corresponde a una forma geométrica pura, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos al eje este anterior, ¿sí? ¿De qué forma geométrica pura podría representar un eje? ¿Sí? Podría ser un cilindro extruido, ¿sí? O sea, es un cilindro con, bueno, de repente acá tiene otros diámetros, pero en sí la forma geométrica pura que podría representar esta pieza es un cilindro. Entonces, tranquilamente se podría utilizar una tolerancia geométrica que existen, de cilindridad, de redondez. Yo voy a mostrar todas las que existen, así vamos. Tenemos tolerancias geométricas, todas estas son las tolerancias geométricas que vamos a estar trabajando, ¿sí? Tenemos de rectitud, de planitud, de redondez, cilindridad, perfiles de superficie, de paralelismo, perpendicularidad, de ángulo, ¿sí? De posición, etcétera. Bueno, hoy vamos a estar viendo algunas de estas. Para no sobrecargar, vamos a continuar la clase que viene viendo, no sé, 3, 4 más y así. La idea de esto es que ustedes con los conceptos que ya traen de dibujo técnico de años anteriores, con este tema de tolerancias geométricas puedan finalmente generar un plano, ¿sí? de una pieza que yo les voy a dar a modo de trabajo práctico, ¿sí? Y puedan generar justamente un plano constructivo, ¿sí? para poder construir esa pieza que pueda ir a una tornería, a una empresa de metal mecánica, y la puedan construir y esa pieza efectivamente sea óptima, ¿no? Entonces, a medida de que vayamos viendo cada una de las características y para qué sirven, en qué casos utilizarlas, ¿sí? Van a ver que es bastante simple. Van a ustedes poder generar planos dignos o por lo menos aptos para un laboratorio de mediciones, un laboratorio de metrología, un laboratorio de calidad, ¿sí? Bueno, entonces, pasando un poquito, ¿cómo representamos una tolerancia geométrica en un plano? Ya vimos acá que tenemos muchos tipos, ¿sí? Muchos tipos para elegir de tolerancias geométricas. Cada una de estas se van a asociar al tipo de pieza que yo quiero generar, ¿sí? Si volvemos a pensar en ese eje, tranquilamente yo les dije, piensen ustedes qué forma geométrica pura puede representar la pieza que estamos queriendo dimensionar, o queremos generar las tolerancias, o queremos generar un plano, ¿sí? Bueno, podría ser de cilindridad, perfecto, porque es un cilindro. Pero vamos a verlas a fondo cada una de estas. ¿Cómo se representan en el plano? Vamos a suponer que este pedacito acá, que es un corte, es una pieza, ¿sí? Acá tengo como un rectángulo con 3 ventanas
donde el primer rectángulo va a contener el símbolo de la tolerancia geométrica. Como ven acá, utiliza el símbolo de paralelismo, ¿sí? En la segunda casilla o casillero es la tolerancia en sí, o sea, cuánto va a variar, cuánto es el máximo permitido por el diseñador de esta pieza o por el ingeniero que fabricó la pieza, o ustedes tienen que obviamente saber qué valores ponerle. Cuánto es lo máximo que se puede desviar de un valor nominal que ustedes le van a poner. Y el tercer casillero es con respecto a otra parte de la pieza. ¿A qué voy con esto? Si esto les dije que me está representando una tolerancia geométrica de paralelismo con un valor máximo de 0.02, o sea, es la tolerancia, es lo máximo que puede desviarse de dos líneas paralelas, ¿no? O sea, lo que me está diciendo es que si se fijan, la flecha esta me está diciendo que esta cara que tengo acá, ¿sí? Esa cara que tengo acá tiene que ser paralela con un máximo de desviación de 0,02 milímetros con respecto, obviamente, porque le tengo que dar contra qué contrastarlo, ¿no? Con respecto a la cara o al plano A, ¿sí? A es una variable, puede ser B, C, D, eso depende de la persona que está generando el plano. Pueden poner B, C, D, eso no importa. Entonces, A, y buscan en el plano, y acá tomamos a este plano que tenemos acá, o a esta línea que tenemos acá, le llamamos A. Entonces, de vuelta, me está diciendo que esta cara que tengo acá tiene que ser paralela respecto a esta cara que tengo acá abajo, ¿sí? Con un máximo de desviación de 0.02 milímetros, ¿sí? Entonces, ya con ese dato adicional es muy poderoso, porque no solo el plano va a contener una dimensiones, ¿no? El largo, ancho, espesor, etcétera, lo que venimos manejando hasta el momento. Y va a tener también tolerancias bidimensionales, el más menos, ¿no? Más menos 0,1, lo que sea. Pero ahora vamos a estar agregando este concepto que es muy poderoso, dado que ahora ya estamos poniendo límites en cuanto a la forma geométrica final que va a tener esa pieza generada, ¿sí? Entonces, esta es la forma de representación en el plano de las tolerancias geométricas. Entonces, lo único que ustedes van a variar acá va a ser el símbolo. Verán que tenemos varios, ¿no? Rectitud, planitud, etcétera. Bueno, vamos a ir viendo un par de estos y no vamos a ver todos hoy porque no sería demasiado denso. La idea no es sobrecargarlos a ustedes, sino que vayan digiriendo poco a poco la parte teórica, porque lamentablemente hasta que esto no cambie y no podamos volver al laboratorio, vamos a tener que continuar enfocando bastante a lo que es el contenido teórico, ¿sí? Entonces el objetivo no es sobrecargarlos y que vayan digiriendo poco a poco, pero con constancia, eso esperamos de ustedes, todos los contenidos que le vamos dando los profes, ¿no? Bueno, entonces vamos a encarar hoy, vamos a empezar con la tolerancia geométrica de linealidad, o también llamada de rectitud, ¿sí? Y vamos a ver el ejemplo. Entonces, en este caso acá nuevamente tenemos un eje. ¿Cómo me doy cuenta que es un eje? ¿Sí? Para aquellos que no sepan, porque acá yo estoy viendo una vista de perfil de la pieza,
Pero ¿cómo yo me doy cuenta que es un eje? ¿Cómo me doy cuenta que es una pieza de un sólido de rotación? ¿No? Que esto si yo tendría otra vista acá, yo sabría perfectamente que es un... Upa, bueno, es difícil hacerlo con el mouse. Que yo tengo acá una pieza cilíndrica. Ahí. Bueno, ahí. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo un eje de simetría, que sería este. Entonces, cuando ustedes ven en un plano una pieza y ven esta línea punteada, lo que me está diciendo que es un eje de simetría. Y cuando hay un eje de simetría, siempre es una pieza de revolución. ¿Qué significa revolución? Que no vamos a entrar en tanto detalle, pero es sí o sí una pieza circular y es simétrica, ¿sí? Circular y simétrica. Simétrica quiere decir que, por ejemplo, esta cara, toda esta cara que tengo acá, va a ser simétrica con toda esta otra cara que tengo acá. ¿Sí? Bueno, pero eso excede lo que tenemos que explicar hoy. Entonces, tenemos este eje acá que ya sabemos que es una pieza cilíndrica. Y vemos que aplica en este caso sobre esta cara del eje, o sea, sobre la parte superior, una tolerancia de linealidad o rectitud, con un máximo de desviación de 0.05 milímetros. De vuelta, cada una de estas tolerancias las estoy leyendo en milímetros. Podría ser con otra dimensión, o sea, con otra magnitud. Podría ser, por ejemplo, no sé, en centímetros, en metros, sí, pero tendría que estar especificado, ya lo vamos a ver, tendría que estar especificado en el rótulo del plano, ¿sí? Entonces, generalmente se pone como una leyenda que dice todas las tolerancias en milímetros, todas las tolerancias en metros, en centímetros, etcétera, ¿sí? Entonces, yo la leo por defecto en milímetros, ¿sí? Pero podría ser tranquilamente en cualquier otra cantidad. Bueno, entonces me está diciendo que esta cara de acá tiene que ser con una tolerancia geométrica de rectitud, con una desviación máxima de 0.05. ¿Y qué significa esto? Esto está bueno porque veo acá yo a un nivel, digamos, de vuelta como un zoom. Si ustedes podrían hacer un zoom acá, ¿sí? de la pieza, y nos vamos acá, a nivel microscópico, esta cota que yo tengo acá, ¿sí? De aquí a acá, ¿sí? Acá está la cota, es 0.05 milímetros, ¿sí? O sea que la pieza puede tener todas estas montañas, ¿sí? Puede tener toda esa rugosidad, por así decirlo, pero siempre y cuando no se exceda de la cota esta o de la tolerancia máxima que yo le di de 0.05 milímetros, por ejemplo, ¿sí? ¿Y eso que me va a generar? Obviamente, cuanto más chico sea esto, y esto, créanme, es muy chico, ¿sí? 0.05 milímetros es muy chico, chicos. A simple vista, me va a generar una superficie totalmente lineal, ¿sí? Totalmente lineal. Si bien, obviamente, si ustedes podrían hacer un zoom, va a tener todos esta rugosidad. ¿Ok?
Bueno, ¿y para qué nos puede servir eso? Y bueno, para generar una superficie muy recta. O sea, una superficie donde no tenga asperezas, no tenga rugosidades. ¿Sí? Entonces, van a ustedes ir viendo que las tolerancias geométricas van a, son elegidas estratégicamente por el que diseña la pieza. ¿Sí? Si a mí no me interesa que este eje sea demasiado liso, por así decirlo, ¿sí? Yo esta tolerancia obviamente no la voy a poner. Si, en este ejemplo se puso, bueno, suponiendo porque yo necesito que para evitar el rozamiento, dado que esto es, es un elemento de rotación, ¿sí? Es un eje y está rotando, entonces evidentemente yo no voy a querer que existan demasiadas rugosidades, ¿sí? Estos elementos, para que no me genere fricción, o sea, para que no me genere, para que no me frene la pieza en rotación, ¿sí? Bueno, pero de vuelta, podría no ser importante para nosotros o las tareas que va a cumplir esta pieza, no importa, no importa que tenga rugosidad, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que cada una de estas tolerancias, y más aún si la tolerancia es muy chiquita, nos estamos poniendo como un valor límite muy chico, el costo final de la pieza cada vez se va a ir encareciendo, porque le estoy poniendo condiciones de, de calidad final que tiene que tener esa pieza, la construcción de esa pieza, es como cada vez más como más complicado generar esa pieza, ¿no? Bueno, entonces eso en cuanto a rectitud o linealidad, ¿sí? Ese fue el ejemplo para qué sirve la tolerancia geométrica de rectitud o linealidad y cómo se acota. Un pequeño detalle. En, en esta diapositiva anterior vimos que la forma de representar en el plano la tolerancia geométrica, en este caso de paralelismo, ¿sí? Tenía un casillero más con respecto a la que estamos viendo acá, ¿sí? Acá son dos casilleritos y acá son tres. Bueno, efectivamente, porque si yo digo que quiero que una cara sea paralela, tiene que ser paralela respecto a otra cosa. No puedo decir es paralela y ya está. No, tiene que ser paralela respecto a otra cara, evidentemente. Entonces por eso existe en este caso en particular, y hay un par más, un tercer casillero que me está diciendo con respecto a qué. ¿Sí? Bueno, obviamente acá en rectitud me está hablando de una sola cara o de un solo plano. ¿Sí? Tiene que ser muy liso, muy recto, lineal. ¿Sí? Una sola cara. Bueno, pasamos a la segunda. Tolerancia geométrica de planicidad. Y acá es bastante similar en cuanto a uso con respecto a la que estuvimos viendo anteriormente. Pero acá, por ejemplo, este nos vendría de mucha utilidad, supongamos, en una mesa de billar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se acota? Bueno, de la misma manera que la de linealidad. Porque siempre estamos hablando con respecto a una sola cara. ¿Sí? Entonces acá me está diciendo que esta pieza, esta superficie que tengo acá, tiene que ser completamente plana con una desviación máxima de 0.25. Acá vemos el zoom, ¿sí? De la pieza vista lateral, vista de frente, y vemos acá obviamente a grosso modo, grotesco, cuánto puede variar ese plano, ¿sí? Es bastante parecido al anterior, nada más que ustedes piensen que en este caso estamos hablando
de un plano. Un plano, les recuerdo, un plano es, por ejemplo, todo la tapa, por ejemplo, si vamos a la mesa de pool, todo esto le podemos llamar plano, un plano. ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay con esta? Y acá se está refiriendo simplemente a una única dimensión, ¿sí? A una única eh, cara, digamos. Acá ya no hay un plano. No sé si se entiende. Eh, bueno, entonces, acá mucho más no hay que decir. Es cuánto se puede desviar un plano, o sea, cuánta rugosidad o cuánta desviación o cuántos, acá en este caso no vemos de repente una rugosidad, pero vemos una inclinación, ¿sí? Eh, puede tener un plano, ¿sí? O sea, todo una cara, ¿sí? Todo una cara. Acá se estaba refiriendo a una línea, porque si ustedes piensan y volvemos a intentar generar este círculo acá, esta circunferencia acá, ahí, se está refiriendo a un punto de contacto, ¿sí? Si lo miramos de perfil se va a entender más, pero acá no está hablando de un plano. Un plano sería, por ejemplo, toda esta cara de acá, ¿sí? Eso es un plano.